del anime, hay conceptos que marcan un antes y un después, mecánicas tan avanzadas cargadas de simbolismos y estrategias que terminan definiendo toda la identidad de una obra. Y cuando hablamos de Jujutsu Kaisen nos referimos a las expansiones de dominio. No estamos hablando de un simple poder especial ni de un ataque final, estamos hablando de algo mucho más profundo, una manifestación técnica y simbólica que condensa todo el poder de un hechicero en su máxima expresión, la cúspide de poder que se puede alcanzar, la línea que divide al fuerte del verdaderamente temido. Y si aún a día de hoy no entiendes cómo funcionan los dominios, te estás perdiendo lo más interesante del lore de esta obra. Hoy vamos a profundizar en qué son exactamente las expansiones de dominio, cómo funcionan, qué tipos existen, cuáles son sus limitaciones y las diversas formas conocidas que existen para contrarrestarlas, como el dominio simple, la amplificación de dominio, entre muchas otras. Una expansión de dominio es, en términos sencillos, una técnica suprema que consiste en crear un espacio cerrado y delimitado donde las reglas son impuestas por el usuario. Dentro de ese dominio, el ritual del hechicero se manifiesta al máximo poniendo las cosas a su favor, lo que significa que contrarrestarlos es prácticamente imposible a menos que se cuente con un método avanzado de defensa. Es en esencia la forma en la que el hechicero construye una realidad a su medida haciendo uso de la energía maldita. Para poder crear una expansión de dominio, el hechicero debe de tener un dominio absoluto de su ritual, una reserva enorme de energía maldita y finalmente dominar los conceptos de los rituales de barrera. Dicho esto, entramos en materia. Los dominios letales son los más conocidos y vistos dentro de la obra, como lo serían el vacío infinito de Gojo, el relicario maldito de Sukuna, la encarnación de la perfección de Mahito y tantos otros. La característica principal y más importante de estos dominios es que todos los ataques del usuario impactan sí o sí, no importa la velocidad, reflejos o resistencia del enemigo. Mientras este esté dentro del rango de efecto del dominio, siempre será alcanzado por su ritual. Ahora bien, dentro de los dominios letales tenemos dos variantes, los que cuentan con una barrera y los que no. Tomando el ejemplo de Gojo, cuando activa su vacío infinito, encierra al enemigo en una barrera sin posibilidades de escapar, donde el tiempo, la información y la percepción son desbordados al punto de colapsar. El oponente recibe tanta información en segundos que su cuerpo queda completamente paralizado, sufriendo graves daños en el cerebro, dejándolo completamente vulnerable. En esta categoría de dominios letales con barrera entrarían los dominios de Yogo, Mahito, Dagon, por dar un ejemplo. Por otro lado, tenemos el relicario maldito de Sukuna, el cual es un dominio letal sin barrera, el cual deja a los enemigos la posibilidad de escapar. Aunque ya veremos que no necesariamente significa que puedan hacerlo. En su caso, el relicario maldito tiene un rango de efecto de 200 metros alrededor, o sea, 400 metros de diámetro. Dentro del rango de efecto de este dominio, ya sean personas o objetos, son cortados por las dos técnicas de corte de Sukuna, siendo desmantelar utilizado para todo lo que no tenga energía maldita, mientras que cortar es para todos los enemigos presentes, causando un completo caos y destrucción masiva, tal y como fuimos capaces de presenciar en el arco de Shibuya. Al no contar con una barrera, los enemigos tienen la oportunidad de escapar si logran alejarse lo suficiente del centro, pero para eso deben sí o sí ser capaces de resistir los cortes o contar con un ritual antidominios, los cuales veremos más adelante. En esta categoría también entraría el dominio de Kenjaku, el cual pudimos conocer y presenciar en su enfrentamiento con Choso y Tsukumoyuki. Un dominio no letal es una variante muy particular entre las expansiones de dominio. Al igual que los dominios clásicos, el usuario crea un espacio con su ritual completamente activo, pero en este caso el objetivo no es destruir físicamente al enemigo, sino crear las condiciones que el usuario quiera. Otro punto a mencionar es que estos también pueden tener o no barrera que los separe del exterior. Tengen en cierto momento nos cuenta que en el pasado estos dominios eran los más comunes gracias a que eran mucho más fáciles de masterizar, pero con el paso del tiempo las nuevas generaciones optaron por los dominios letales debido a su golpe seguro. Esta vez tomaremos de ejemplo el dominio de Guruma, el cual sí cuenta con una barrera. Cuando se activa, se crea una corte que simula un juicio real siguiendo las leyes de Japón. Esta corte es dirigida por un juez, el cual no es un humano, sino un Shikigami creado por el propio dominio. Durante el juicio, el oponente no puede recurrir a la fuerza y está obligado a seguir el proceso. En este escenario, Iguruma actúa como acusador, presentando pruebas con las que busca sentenciar al enemigo. Aquí pueden darse tres posibles resoluciones. Si el juez determina que el acusado es inocente, el dominio desaparece de inmediato, pero si se le encuentra culpable, puede recibir una condena menor o la pena capital, dependiendo de la gravedad de sus acciones. En el caso de la condena menor, se le confisca su ritual maldito, pero si la sentencia es la pena capital, no solo pierde su ritual maldito, sino que Guruma recibe la espada del verdugo, un arma letal que puede matar con el más mínimo corte. Una vez dictada la sentencia, el dominio se rompe y en ese momento la violencia ya está permitida. Probablemente la expansión de dominio no letal más conocida sea la de Hakari. Esta le permite
volverse inmortal por un corto periodo de tiempo. Sin embargo, para comprender bien cómo funciona, es necesario entender cómo opera una máquina de pachinko. Y créanme, no lo explico aquí porque sería para un video aparte. Finalmente, hablaremos del dominio de Megumi. Se trata del único dominio no letal sin barrera que vimos en toda la obra. Y por cierto, jamás lo llegamos a ver completo o refinado en su totalidad. El jardín sombrío de quimeras genera un entorno en el que las sombras de Megumi cubren todo el lugar. Esto le permite aumentar en un 120% el rendimiento de su ritual, dándole la oportunidad de invocar a todos sus Shikigamis al mismo tiempo, junto a una serie de habilidades adicionales. Al no contar con una barrera, Megumi siempre activa este dominio en espacios cerrados que simulen dicha barrera, aprovechando al máximo sus efectos. Ahora que ya tenemos todos los tipos de dominios sobre la mesa, vale la pena hacerse una pregunta: ¿qué opciones tiene un hechicero que no posee un dominio cuando se enfrenta a alguien que sí lo tiene? La realidad es que no tiene ninguna oportunidad, a menos claro que domine alguno de los siguientes rituales. Aquí entramos al terreno defensivo. El dominio simple es una técnica utilizada como contramedida frente a las expansiones letales. Este ritual tiene su origen en la escuela del nuevo estilo de sombras. En sus inicios, solo quienes formaban parte de esta institución podían aprenderlo, debido a un voto vinculante que prohibía estrictamente enseñarlo a personas ajenas. Aunque, como ya sabemos, para el final de la obra esto cambia y vemos tanto a Itadori como a Ino utilizando este ritual. A Goyo no lo contamos aquí porque él lo aprendió por su cuenta. ¿Y en qué consiste? Básicamente se trata de generar un dominio sencillo de corto alcance alrededor del usuario. Este dominio tiene la capacidad de anular el golpe seguro característico de las expansiones de dominio. Si bien cumple su función, no es un escudo infalible. Tarde o temprano termina colapsando, especialmente si se enfrenta a una expansión de dominio altamente refinada. Por eso, el dominio simple está pensado para situaciones al límite o simplemente para ganar algo de tiempo. La emoción por los pétalos caídos es una técnica secreta reservada exclusivamente para los tres grandes clanes, Zenin, Kamo y Goyo. Aunque a simple vista puede parecer similar al dominio simple, en realidad tiene una diferencia clave. En lugar de crear una barrera externa, este ritual envuelve al usuario y en algunos casos también a su arma en energía maldita. Esta energía actúa de forma automática, contraatacando justo en el momento en el que el golpe seguro del dominio penetra, neutralizando o al menos atenuando su efecto. Su primera aparición se da en el capítulo 108 del manga, que corresponde al capítulo 38 del anime, cuando vemos a Naobito Zenin utilizarla para repeler los Shikigamis de Dagon dentro de su dominio. Más adelante también se muestra su uso ofensivo a través de Ougi Zenin, quien recubre su espada con esta energía para atacar a Maki. Incluso en el arco final de la obra vemos a Goyo emplearla para no sucumbir ante el relicario maldito de Sukuna. Ahora bien, existe cierto debate entre los fans sobre si este ritual requiere que el usuario permanezca completamente inmóvil para mantenerlo activo, pero lo cierto es que hasta ahora conocemos muy poco sobre sus reglas exactas, así que no hay una respuesta definitiva. Llegamos a lo que probablemente sea el primer ritual antidominios que apareció en todo Jujutsu Kaisen. Estamos hablando de la cesta hueca de mimbre, una técnica que tiene su origen en la era Heian. Este ritual, considerado el predecesor directo del dominio simple, consiste en formar un escudo alrededor del usuario mediante un sello de manos, y aunque es una técnica antigua, su efectividad es del 100%, anula por completo el golpe seguro de cualquier expansión de dominio, y a diferencia del dominio simple, no se deteriora con el paso del tiempo ni con la presión de las técnicas más refinadas. Sin embargo, su principal desventaja es enorme. El hechicero debe mantener el sello de manos en todo momento. Si lo rompe, la barrera desaparecerá al instante. Eso deja al usuario completamente vulnerable a los ataques físicos, ya que no puede utilizar las manos para defenderse o contraatacar. Sin ninguna duda, Sukuna fue el hechicero que mejor aprovechó esta técnica. Gracias a que cuenta con 4 brazos, podía mantener el sello con 2 de ellos y atacar libremente con los otros 2, justo como vimos durante su combate dentro del dominio de Yuta. Ahora pasamos a la amplificación de dominio. A diferencia de los rituales anteriores, esta técnica no está pensada para contrarrestar directamente una expansión de dominio, sino para neutralizar los rituales del oponente. Me explico. La amplificación de dominio consiste en envolver al usuario con su propio dominio, no para activar un efecto ofensivo, sino para anular o al menos reducir el efecto de las técnicas malditas externas. Ejemplos claros los vimos durante el arco de Shibuya, cuando Yogo y Hanami usaban esta técnica para poder tocar a Goyo, anulando parcialmente su infinito. También vimos a Sukuna emplearla durante su batalla final contra Goyo, y más adelante a Iguruma usando esta técnica para reducir el daño de los cortes de Sukuna. Aunque no se ha confirmado quién fue el que creó este ritual, todo apunta a que fue desarrollado por el propio Kenyaku, debido a que él fue el que ideó el plan para encerrar a Goyo, y fue en ese contexto cuando vimos por primera vez esta técnica en acción. Y bueno, eso sería todo. Espero no haberlos mareado con tantos conceptos, técnicas y rituales que vimos en este video. Si te gustó y quieres seguir apoyando al canal, no olvides dar like, comentar, compartir y suscribirte. Nos vemos en la próxima.